Jóvenes, sean bienvenidos nuevamente a una clase del aula virtual de Uninnova, esta vez para trabajar el curso de física primero de secundaria. El tema que vamos a tratar es un tema que ya vimos la semana pasada, que ya vimos en la clase anterior, que ya tocamos las fórmulas que utilizamos, así que vamos a concretar una especie de... darle un refuerzo a estos temas. Muy bien, entonces vamos con la tercera pregunta. Por favor, con tu librito a la mano, en la pregunta número 3 de los ejercicios propuestos. En la pregunta número 3, yo he hecho el gráfico, tú tienes el enunciado, sígueme por favor con la lectura. Dice, se tiene un móvil que parte del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Y adquiere una rapidez de 15 metros por segundo. A esta rapidez la llamaremos velocidad final. En un tiempo de 5 segundos. Entonces, este será el tiempo. Y la pregunta me dicen, ¿cuánto es la aceleración? Pregunto, ¿será un movimiento acelerado o desacelerado? Profesor, era 0 y ahora es 15. Aumentó, ¿verdad? Profesor, entonces es un movimiento acelerado. Quiere decir que la aceleración está a favor del movimiento, ¿verdad? Listo. Profesor, ahora, yo quiero saber la aceleración. ¿Qué fórmula hallaré? Es una de las que ya vimos la semana anterior. Mira, te lo voy a escribir acá. Velocidad al final es igual a velocidad inicial más o menos, no olvides que es cualquiera de las dos, aceleración por el tiempo. Más cuando es un movimiento acelerado, menos cuando es un movimiento desacelerado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reemplazar las variables que tenemos. A ver, ¿cuál sería la velocidad final? Profesor, por dato del problema, la velocidad final es 15. Eso es igual. ¿Cuál sería la velocidad inicial? Profesor, me dice que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Más porque ya dijimos que es un movimiento acelerado. La aceleración es lo que yo quiero calcular, profesor, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Profesor, el tiempo es de 5 segundos. Como tú eres un tigre operando, sabrás que bueno, esto es 0, no tiene ninguna alteración. Así que A por 5, este 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Sí, A dividido. Entonces, ¿cuánto sería la aceleración? 3 metros por segundo. Y no olvides de las unidades. En el caso de la aceleración es segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, básicamente estamos repasando, estamos fortaleciendo los conocimientos de la clase anterior. Mira, vamos a la pregunta número 4, de tu libro. En el enunciado, yo ya hice el gráfico, en el enunciado dice lo siguiente, ¿no? Un móvil parte con una velocidad de 36 kilómetros por hora, un tema que ya tú conoces, y luego de cierto tiempo adquiere una rapidez de 40 metros por segundo, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo ese móvil adquirió esa rapidez de 40 metros por segundo? Entonces, profesor, ¿qué voy a usar? Profesor, estoy viendo que tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo aceleración y tengo tiempo. Profesor, por lo tanto voy a volver a utilizar esta ecuación. Y eso es cierto, vamos a volver a utilizarla. Pero hay que hacer un paso previo. Un paso muy sencillo, que ya has visto en clase. Profesor, aquí tengo un problema. Esta velocidad, que yo puedo traducirlo como velocidad inicial, está en kilómetros por hora. Entonces hay que hacer una conversión, ¿cierto? Esa velocidad inicial que me dan en 36 kilómetros por hora, yo debo convertirla. Y para convertirla, profesor, debo multiplicar por la siguiente fracción. 5 sobre 18. ¿Correcto? Con 5 sobre 18 yo puedo calcular entonces la velocidad en metros por segundo. Profesor, 18ava, 2. Y 2 por 5, profesor, eso es papayita, 10. Y la velocidad ya está en metros por segundo. Profesor, entonces la velocidad inicial 10 metros por segundo. Así es, jovencito. ¿Cuánto sería la velocidad final? Que sería esta que estoy nombrando aquí, ¿cierto? Esa sería la velocidad al final. ¿Ok? La velocidad final sería 40. El tiempo es lo que quiero hallar.
Eso es lo que yo necesito ya y la aceleración me da. Vamos a reemplazar entonces en la ecuación siguiente. Profesor, ¿cuál es la ecuación? La que ya habíamos escrito, pero mira, te la voy a volver a escribir. Velocidad final sería igual a velocidad inicial. Profesor, tenía 36 kilómetros por hora, que es 10. De 10 a 40. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿sí? Entonces, más aceleración por tiempo. Nunca te olvides de analizar qué signo tomarías, ¿eh? Vamos a reemplazar entonces los datos que tenemos ahí, ¿ok? La velocidad final, profesor. Profesor, es 40. Claro que sí. ¿Cuánto es la velocidad al inicio? Ya lo convertimos, profesor. Yo ya calculé que la velocidad al inicio es 10. Profesor, la aceleración por dato del problema es 5. Y en este caso lo que quiero hallar es el tiempo, ¿verdad? Entonces una operación muy sencilla. 10 que está sumando. ¿Cómo pasa a este lado? Restando. 40 menos 10, 30, ¿cierto? Entonces, mira, lo voy a hacer despacito para que lo entiendas fácilmente, ¿verdad? 5t. El 5 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. 30 entre 5. ¿Cuánto es 30 entre 5, profesores? 6 segundos, ¿cierto? Y entonces esa sería la respuesta, ¿no? Un tiempo de 6 segundos. Vamos a pasar a la pregunta 6 y vamos a utilizar una nueva ecuación, una de las que tú ya tienes en tu librito, ¿sí? Por favor, ahí ten tu libro a la mano. En la pregunta 6 me dicen, un móvil parte con una velocidad de 20 metros por segundo. Vamos identificando la variable, profe. Si parte con esta velocidad, entonces esta es la velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad inicial es 20 metros por segundo. Con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Profesor, entonces este 4 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre en el quinto segundo? Ojo, ¿cuál es la distancia que recorre en el quinto segundo? No te están diciendo cuál es la distancia que recorre en 5 segundos. Eso es diferente. La distancia en el quinto segundo, en el cuarto segundo, en el octavo segundo, en el tercer segundo, es la distancia que recorre en un solo segundo. ¿Sí? ¿Cómo es eso, profesor, que en un solo segundo? Mira, digamos que aquí comienza su movimiento. ¿Aquí cuánto pasó? Un segundo. Este sería el primer segundo. Profesor, ¿qué tal si pasa un segundo más? ¿Sí? ¿Este qué sería? El segundo segundo, ¿cierto? Hasta acá serían 2 segundos. Si a mí me preguntaran y acá, ¿cuál es la distancia en el primer segundo? Profesor, en el primer segundo sería solo este. Si me preguntaran, profesor, ¿cuál es la distancia en el segundo segundo? En el segundo segundo sería solamente esta distancia. ¿Está bien? Profesor, pero la pregunta es ¿cuál es la distancia en el quinto segundo? Así que el movimiento sigue su recorrido y me piden cuál es la distancia aquí en el quinto segundo. No olvides, el quinto segundo, como cualquier segundo, es un solo segundo. Profesor, ¿y qué fórmula voy a aplicar? Mira, jovencito, vamos a recordar aquí la ecuación que vas a trabajar. La distancia en cualquier segundo, que le hemos llamado n, será igual siempre la velocidad inicial más un medio de la aceleración multiplicado por 2 veces n, que n es el segundo que vamos a analizar, todo menos 1. ¿Sí? Recordando. Por eso, ¿cuál es la fórmula? La distancia en el enésimo segundo será igual velocidad inicial más un medio de la aceleración y todo multiplicado por 2n menos 1. ¿Qué nos queda? Vamos solamente a reemplazar. ¿Está bien? Mira, entonces la distancia en el quinto segundo será, a ver, velocidad inicial, que ya la reconocimos, profe. ¿Cuánto era la velocidad inicial? 20. ¿Está bien ahí? 20. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 4. Entonces aquí, más un medio de la aceleración, que es 4. ¿Cierto? Por 2n menos 1. ¿Qué era n? El segundo que vamos a analizar. Y profesor, el segundo que vamos a analizar es el segundo número 5, el quinto segundo. Entonces, 2 por 5 menos 1. Solamente hay que reemplazar 2 por 5 menos
1. ¿Ok? Vamos a operar. Entonces ahí, jovencito, la distancia en el quinto segundo sería 20 más 1/2 por, a ver, 2 por 5, 10. 10 menos 1, 9. 9 por 4, profesor, 9 por 4 es 36. Ahora, entonces, vamos a colocar cuál sería la distancia en el quinto segundo. Profesor, la distancia en el quinto segundo sería 36 entre 2, 18. Y 18 más 20. ¿Cuánto es 18 más 20? Así es 38. 38 que, como estamos midiendo distancia, 38 metros. ¿Te das cuenta qué fácil es esta ecuación? Cosa de aplicarla de una manera muy sencilla. Vamos con la pregunta 8. Y en la pregunta 8 vas a aplicar una nueva fórmula que ya la vamos a trabajar. Mira, el problema te dice lo siguiente, ¿sí? El problema te dice que tienes dos móviles, estás en el gráfico, tienes dos móviles, ambos con velocidades iniciales de 0, mira, velocidad inicial de 0, velocidad inicial de 0. Y ambos van en sentidos contrarios, o sea, van en este sentido. ¿Ok? Quiere decir que en algún momento se van a encontrar, no sé cuándo, pero se van a encontrar. Esto se llama un movimiento de encuentro, ¿no? La aceleración de uno de ellos es de 2 metros por segundo al cuadrado, en este sentido. La aceleración del otro es de 3 metros por segundo al cuadrado, en este sentido. ¿Está bien? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces, si la pregunta es ¿cuánto tiempo pasará hasta que estén distanciados 50 metros por primera vez? Mira, entonces para que estén distanciados 50 metros por primera vez, más o menos lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico, ¿está bien? Vamos a graficar. Y vamos a colocar que en algún momento, lo voy a graficar de una manera más sencilla, estarán, el móvil de acá estará por acá, ¿sí? Y este móvil, otro móvil estará por acá. ¿Cuánto será la distancia de separación entre ellos? Según dato del problema, la distancia de separación entre ellos será de 50 metros. Acá solo estarán separados 50 metros. Ok, listo. Dicho eso, profesor, este ha recorrido esta distancia y este ha recorrido esta otra distancia, ¿sí? ¿Qué fórmula crees que pueda aplicar acá? A ver, tu profesor te debe haber explicado, pero vamos a utilizarla acá nosotros también. A ver, vamos a ver. Mira, hay una fórmula que es un tiempo de encuentro. También hay tiempo de alcance, pero para movimientos acelerados. Profe, ¿y cómo es esa fórmula? Mira, esa fórmula es fácil, ¿sí? Esa fórmula es fácil. Es 2 veces la distancia que deben recorrer entre la suma de aceleraciones. ¿Ok? Mira, cuando yo quiero el tiempo de encuentro, es decir, que dos móviles se encuentren, sería 2 veces la distancia que deben recorrer para encontrarse entre la suma de las aceleraciones. Profesor, pero aquí no se encuentran. Claro, pero podemos imaginar que se pueden encontrar si es que calculamos que esta distancia no se asume. Mira, entonces, si yo quiero utilizar, voy a asumir la distancia de encuentro. La distancia de encuentro no sería 300, sería solamente, o en este caso te lo voy a poner acá, sería 300 menos 50, que sería 250. ¿Ok? Sería la distancia de encuentro, sería 250 metros. Es lo que han avanzado hasta llegar a este momento. ¿Ok? Que es una distancia de 50 metros de separación. Entonces vamos a aplicar la fórmula rápidamente. Este tiempo que me está pidiendo el problema sería igual. A ver, vamos aplicando la fórmula, ¿cómo sería? La raíz
de 2 veces la distancia, que en este caso sería 250 metros, sobre la suma de las aceleraciones. Profe, la aceleración de cada uno, de una sería 2 y de la otra sería 3. ¿Cuánto es eso, profesor? A ver, 250 por 2, profe, eso es 500. Sobre 2 más 3, 5. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo? A ver, resuélvelo. Profesor, 500 entre 5, 100. ¿Y raíz cuadrada de 100? Así es. 10, perdón, como estamos en tiempo, ¿10 qué? 10 segundos, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Una nueva fórmula para que tú puedas aplicar en la solución de tus ejercicios. Nos vemos hasta el próximo video.